se me dijo que la programación para esta mañana correspondía a evangelismo. Y creo que no es una casualidad que después que el pueblo de Dios tiene mucho tiempo fuera de sus templos, ahora vuelva a adorar a Dios en sus templos, y precisamente en este día tengamos que hablar de evangelismo. Hemos entendido que el evangelismo es que mueve la iglesia de Dios, que es la misión que Dios al ascender al cielo encomendó a su iglesia. Así que si hoy debemos hablar de evangelismo, para mí eso no es una casualidad. Cuando se me dijo que iba a hablar de evangelismo, empecé a darle mente sobre qué relato de la Biblia testimonio mi mejor mensaje. Mi testimonio, mi mejor mensaje. No es un secreto para la iglesia de Dios que debemos predicar el evangelio. Pero, ¿qué es predicar el evangelio por testimonio? ¿Alguien puede decirme qué entiende como predicar el evangelio por testimonio? O no predicar el evangelio, vamos a hacerlo en forma general. ¿Qué entiende por testimonio? Dice la hermana que cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, las personas a nuestro alrededor tienen que ver a Cristo en nosotros. Proyectar a Cristo. Pueden haber testimonios buenos o malos, porque es nuestra forma de vivir y como la gente percibe nuestra vida. Yo quise investigar y me fui al diccionario, no al hebreo, no al griego, fui al diccionario español a buscar la palabra testimonio, y allí encontré dos definiciones interesantes. La primera es la siguiente. Dice que es una declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la verdad de un hecho por haber sido testigo de él. En el contexto jurídico, es la declaración, dice el diccionario, que una persona puede hacer para confirmar la veracidad de algo de lo que ha sido testigo. Si llevamos esa definición al plano bíblico o al plano del evangelio, entonces yo pienso que nosotros, los cristianos de hoy en día, nos quedaríamos fuera de los que testifican del evangelio. Porque yo no sé, yo no he sido testigo ocular de lo que pasó en los evangelios. ¿O usted sí? Si nos llevamos de esa definición, nosotros, los cristianos de hoy, estaríamos fuera de lo que es predicar por testimonio. Así que esa definición a mí no me convenció. Y tuve que buscar otra definición. Y la segunda que encontré fue la siguiente. Dice, prueba que existe para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. Un testimonio, dice esta definición, es una prueba que existe para confirmar la verdad sobre algo. Eso quiere decir que si usted y yo estamos llamados a predicar a Cristo por testimonio, mi vida tiene que ser una prueba de las cosas que Dios puede hacer en el ser humano. ¿Aquí estamos de acuerdo? ¿Lo cree usted así?
Creo que coincido con aquellas definiciones que se dieron anteriormente. Teniendo esto en mente, entonces quiero invitarles a que inclinemos nuestros ojos, nuestros rostros, para pedir al Señor que esté con nosotros en esta mañana. Padre Santo de amor y misericordia, en esta hora, oh Dios, al abrir tu palabra, rogamos que tu Santo Espíritu pueda acompañarnos. En esta mañana, oh Dios, al abrir tu palabra, rogamos que podamos entender tu mensaje y podamos ser llenos de tu Santo Espíritu. Favores que te pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que me acompañen al libro de Marcos. Libro de Marcos, capítulo 5, el verso del 1 en adelante. El relato que voy a compartir con ustedes está en el libro de Mateo, Mateo 8, y también está en el libro de Lucas, capítulo 8, y está obviamente en el libro de Marcos 5. Me gusta de manera especial cómo lo expresa Marcos, así que por eso vamos a usar la versión que aparece en el libro de Marcos. Es un relato muy conocido por nosotros. Allí está lo que la Biblia llama la historia del endemoniado gadareno. Muchos temas se han escrito sobre esta historia. Muchos sermones se han predicado sobre esta historia. Así que yo sé que la iglesia está bien familiarizada con este relato bíblico. Pero vamos a intentar sacar enseñanzas nuevas en esta mañana. Leo verso 1 hasta el 6. Llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida vino a su encuentro desde el sepulcro un hombre con un espíritu impuro que habitaba en los sepulcros, y nadie lo podía sujetar, ni aun con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie lo podía dominar. Y siempre, día y noche, andaba dando voces por los montes y los sepulcros, hiriéndose con piedra. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró ante él. La Biblia hace la descripción de un hombre que por muchos años había sido atormentado por espíritus inmundos, por espíritus de las tinieblas. Y dice que este hombre ya no habitaba en su casa, sino que ahora habitaba en los sepulcros. Dice la Biblia que este hombre muchas veces intentaba golpearse con piedras su cabeza. Dice que este hombre, la gente intentaba agarrarlo con cadenas y con grillos, pero los destrozaba. Dice que este hombre por las noches, por el día, salía por los montes dando voces. Si eso sucediera en nuestro tiempo, estas características son las características de un loco. Pero no. Dice las Sagradas Escrituras que lo que le pasaba a este hombre era que los espíritus inmundos del enemigo lo habían estaban habitando en su vida. Mucho tiempo tenía así el hombre. Al final del relato, Jesús le dice al hombre: vete a tu casa. Eso me da a entender que este hombre era un hombre que en algún tiempo había tenido una familia. Pero era posible que la familia se hubiese cansado de luchar con este hombre. Era posible que su familia tal vez le tuviera miedo a este hombre. La descripción que da allí la Biblia es de una bestia. Así que yo entiendo que en un momento determinado su familia le dijo: vete de la casa. Y este hombre por años había vivido a la intemperie, había vivido
en los montes, vivía en los sepulcros. Qué tenebroso es vivir en un sepulcro. La gente había intentado ayudar a la familia porque habían hecho intentos para atar al hombre, para controlar al hombre. Pero dice que no había forma de controlar a este hombre, porque los espíritus de las tinieblas habitaban en él. Cuando leemos el relato, nos damos cuenta que este hombre no tenía conciencia de sí mismo, sino que esos espíritus habían dominado su vida por mucho, mucho tiempo. Así que Jesús se dirige hacia la región de Gadara. E inmediatamente Jesús desembarca allí. Este hombre desciende, viene y se postra a los pies de Jesús. No quiero entrar en el detalle de la conversación que tuvo allí Jesús con aquellos demonios. Ni siquiera quiero abarcar el detalle que pasó allí con los cerdos. Eso es conocido por nosotros. Quiero ir directamente, volar esa parte e ir directamente al verso 16. Perdón, al verso 14. Luego que los cerdos se ahogaron, dice allí que los porqueros huyeron y los contaron en la ciudad y por los campos, y la gente salió a ver qué había sucedido. Cuando llegaron ante Jesús, vieron al que había sido atormentado por los demonios y había tenido la legión. Estaba sentado, estaba vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron lo que había sucedido al endemoniado y a los cerdos. Entonces empezaron a rogar a Jesús que se fuera de la región. Me llama la atención que un hombre conocido por la sociedad, un hombre que la gente conocía y veía vagar por la sociedad, por la región constantemente, un hombre que le causaba miedo a las personas del entorno, Jesús le había liberado. Y la gente, muchos nos enfocamos en los dueños de los cerdos, porque habían tenido pérdidas. Pero aquí dice que la gente, toda la gente que vino a ver lo que había sucedido con aquel hombre, se reunió para rogarle a Jesús que se fuera de esa región. Cuando leía esto me preguntaba, ¿por qué? Puedo entender, aunque no se justifique, lo de los dueños de los cerdos, pero no puedo entender el accionar de las personas comunes que estaban allí. Así que fui al comentario bíblico y esto me dio una idea. Dice allí algo que ya sabía pero que no tenía en mi mente, y es que la gente le teme al cambio. La gente se adapta a las situaciones, sean estas buenas o malas,
Y cuando tienen que someterse al cambio, esto les da temor. Cuando la gente vieron la realidad, lo que había pasado con este hombre, había algo claro en sus mentes. Si Jesús entraba en la región en la que vivía no iba a ser la misma. Esto causó miedo en la gente. Es interesante. Hoy la gente también le tiene miedo muchas veces a aceptar a Cristo Jesús, porque le tiene miedo al cambio. Y es por eso que a veces usted invita a la gente a las campañas evangelísticas y ellos vienen y están convencidos de todo lo que se ha dicho, pero cuando usted va a tratar de convencerlo para que entreguen su vida a Cristo, esta gente se negarán siempre, no porque no crean en lo que se le ha dicho a través de la palabra de Dios, no porque no estén convencidos, ellos temen a cambiar su estilo de vida. Muy posiblemente teman a tener que cerrar sus negocios los sábados. Puede ser que teman a tener que retirar materias que dan en sábado. Posiblemente teman a tener que dejar sus hábitos actuales que no corresponden a un cristiano. Pero la gente, por lo general, se adapta a su situación y muchas veces esto le da temor, aunque esto sea para su bien. Así que esto fue lo que pasó en aquella región. La gente tuvo miedo al cambio, tuvo miedo al efecto que podía causar el hecho de que Jesús estuviera en su región. Así que Jesús no se resistió y dice el texto que se montó en su barca y se iba del lugar. Pero dice el 18 que al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara ir con él. Y me encanta el 19. Pero Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, ¿y qué haz? ¿Me están siguiendo? ¿Y haz qué? Vete a tu casa y a los tuyos, ¿y haz qué? Cuéntales. ¿Cuéntales qué? Cuéntales sobre las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Jesús tenía que irse de allí. La gente no permitió que él entrara. La gente no permitió que Jesús entrara a su región. Pero Jesús ya había establecido o había hecho un milagro en la vida de una persona. Y al hacer ese milagro, Jesús también dio un mandato especial. Mandó a este hombre a ir a su región, a ir por los campos, a contarle a las personas de su región las maravillas que él había efectuado en su vida. Ve y cuéntale. Es interesante. Es interesante porque Jesús le había dado la tarea a este hombre de evangelizar esa región. Este hombre no había tenido la oportunidad de leer la Biblia. Este hombre no había tenido la oportunidad de hacer un estudio de la fe de Jesús. Este hombre no había tenido la oportunidad de estudiar los escritos de la hermana Elena G. de White. Pero Jesús le había encomendado una tarea: ve y cuéntale a tu región lo que ha pasado en tu vida. Jesús no le dijo: ve y haz teología en tu región. Jesús no le dijo: ve y predica las señales en tu región. El mandato fue simple: ve y dile a la gente lo que ha sucedido en tu vida. Es interesante para mí, porque siempre escucho gente en la iglesia
que dicen que ellos no saben predicar, que dicen que ellos no saben dar un estudio bíblico, que dicen que ellos no pueden salir a la obra misionera porque ellos simplemente no saben, que su don es otro. Si esto fuera una excusa justificable, mis hermanos, entonces cuando Jesús dio la gran comisión de que todos vayamos a predicar el evangelio, estaba siendo injusto. Porque estaba mandando, nos estaba dando una tarea a todos sin incluir a nadie, cuando habían personas que sí podían hacerlo y otros no. Si Jesús le dio la tarea a todos, era porque todos podían hacerlo. Y aquí hay un ejemplo palpable. Un hombre que mucho tiempo había sido atormentado por los demonios. Un hombre que mucho tiempo hacía que no estaba en sus cabales. A este hombre Dios le dio la tarea de ir a contar en su región las maravillas de Jesús. La vida de este hombre era un testimonio vivo de lo que Jesús podía hacer en las personas. Y yo puedo imaginarme que cuando este hombre iba caminando y le podía decir a una gente: hola, ¿cómo estás? Esta gente que lo conocía se sorprendía: pero ¿qué ha pasado en tu vida? Y entonces eso creaba una oportunidad para decirle: Cristo cambió mi vida. Mis queridos, este hombre se convirtió en una prueba viviente del poder de Cristo Jesús en la vida de las personas. Y cuando esta prueba viviente caminaba por las calles, esta prueba viviente le decía a la gente: Cristo puede realizar grandes cambios en tu vida. El plan de Dios es que nosotros como iglesia seamos una prueba viviente de lo que Cristo puede hacer en la vida de las personas. El plan de Cristo es que cada uno de nosotros pueda tener una diferencia marcada entre el antes y el después. Que la gente pueda notar una diferencia especial en quién éramos antes de conocer a Cristo y después de que Cristo estuviera en nuestra vida. Esto es lo que nos hace testigos del Evangelio de Dios. Este relato se me parece mucho se me parece. Un relato que aparece en Hechos. Hechos 1, 10 y 11. En Hechos, allí presenta la Biblia que al igual como Jesús estaba poniendo un pie para irse, montarse en la barca e irse, en el relato del Gadareno, Jesús también estaba poniendo un pie en una nave espacial que lo iba a transportar al cielo. Dice mi papá, una nave espacial. Yo lo creo así porque imagínense, ¿cuál es el transporte que podrá llevarnos al cielo? Cristo estaba poniendo un pie allí. Y mientras estaba poniendo un pie allí, sus discípulos estaban ahí mirándolo. Mirando con tristeza, mirando de lejos. Ellos querían también ir con Cristo. Porque cuando una gente tiene un encuentro con Cristo, no quiere dejarlo ir. Así que Cristo estaba ascendiendo al cielo. Y los discípulos estaban allí mirando a Cristo. Y entonces se da lo que dice el verso 10 y 11. Mientras miraban fijamente cómo se iba al cielo, se pusieron junto a ellos dos varones vestidos de blanco. Y les dijeron: Galileos, ¿por qué andáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis llevado,
que habéis sido llevado de vosotros al cielo, volverá del mismo modo en que lo habéis visto. En ese mismo relato, pero en el libro de Marcos y en el libro de Mateo, el libro de Marcos lo registra en el capítulo 16, versos 15 y 16. Jesús también dio un mandato especial a su pueblo. ¿Cuál fue el mandato que dio en Marcos 16, 15 y 16? Id por todo el mundo. ¿Y hacer qué? No sé si a usted se le parece, pero yo veo a Jesús yéndose al cielo, al igual que Jesús yéndose en la barca. Yo veo a Jesús diciéndole a aquel endemoniado, vete y cuéntales. Y veo a Jesús diciéndole a sus discípulos, vayan y prediquen el mensaje. Y entonces el libro de Hechos revela el propósito por el cual Jesús estaba haciendo esos mandatos. Jesús estaba yendo de Gadara, pero Jesús iba a volver a Gadara. No estaba en su mente irse y no predicar directamente a la gente de Gadara. Jesús estaba yendo al cielo, pero Jesús planeaba volver del cielo. Para volver a Gadara, había que preparar a la gente para recibir a Jesús. Para que Cristo vuelva del cielo, hay que preparar a la gente para recibir a Jesús. El libro de Lucas, el capítulo 8, el verso 40, que fue nuestra lectura bíblica, nos da una idea de si aquel endemoniado gadareno se olvidó de su misión o cumplió con su misión. Dice el libro de Lucas, capítulo 8, verso 40. Voy a leer desde el 39 para hacer contexto. Jesús le dijo, vuelve a tu casa y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Y él se fue y publicó por toda la ciudad las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Y dice el 40, cuando Jesús volvió, la gente lo recibió con gozo. ¿Por qué? Porque todos lo esperaban. ¿Cumplió este hombre o no cumplió? Me sorprende sobremanera que este hombre endemoniado, este hombre sin experiencia, este hombre sin ninguna capacidad, preparó una región completa para esperar a Jesús. Tú y yo tenemos un llamado especial. Cristo también nos envió a contar nuestra experiencia de salvación. Cristo también nos dio una misión a cada uno de nosotros. Yo no sé. No sé si tú has estado cumpliendo con esa misión. No sé si la gente en tu casa está esperando a Jesús.
Si no lo está haciendo, es tu responsabilidad poner en sus mentes que Jesús volverá. Yo no sé si la gente en tu trabajo está esperando a Jesús. Si no lo está esperando, es tu responsabilidad poner en su mente que Cristo volverá. No sé si la gente en tu vecindario está esperando a Jesús. Si no lo está esperando, es tu responsabilidad poner en su mente que Cristo volverá. No sé si tus amigos están esperando a Jesús. Si no lo están esperando, es tu responsabilidad poner en su mente que Cristo volverá. No sé si cuando vas a la cancha, las personas que juegan contigo están esperando a Jesús. Pero si no lo están esperando, es tu responsabilidad poner en su mente que Cristo volverá. Sobre nosotros, mis queridos, pesa una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad no radica en decirle a la gente, o no decirle, yo diría, en asustar a la gente, abrumar a la gente, con las señales que Jesús puso en la Biblia para que tú y yo estuviéramos atentos, no para que la gente se convirtiera por ellas. Esa responsabilidad no radica en seguir al pie de la letra la agenda que tiene el Papa. Usted, si quiere, puede hacer todo eso, pero tiene que hacerlo sin descuidar la misión que Dios le ha encomendado, y es llevar su santo mensaje, el evangelio de salvación, a las almas que se pierden. En estos días se ha abierto una gran oportunidad para cada miembro de la iglesia de Dios. En este tiempo donde la tecnología desempeña un papel importante en la vida de las personas, se ha abierto una oportunidad especial para aquellas personas que tal vez sienten vergüenza en salir a la calle, que tal vez sienten vergüenza en ir con la Biblia debajo del brazo a predicar el evangelio, que no debería sentirla, pero hay personas que lo hacen. Así que Dios también te ha dado la oportunidad de ser testigo de Jesús en tu vida física y también en tu vida virtual. De abrir tus redes y que tus redes puedan testificar de Cristo Jesús. De abrir tus espacios en Facebook y tu espacio en Facebook puedan decirle al mundo que Cristo viene pronto. De que tu espacio en Instagram pueda decirle al mundo que Cristo viene pronto. Que si abres un canal de YouTube, ese canal de YouTube sea para decirle al mundo que Cristo volverá. Hay diferentes formas de predicar el evangelio de Dios. Puedes elegir la manera que más se acomode a ti, pero debes hacerlo. Porque es nuestra responsabilidad preparar al pueblo que esperará a Cristo Jesús. Cristo, termino con esto, lo dice en Mateo 24, no vendrá porque pasen terremotos en esta tierra. Cristo no volverá porque la maldad de los padres sobre los hijos, de los hijos sobre los padres, porque el corazón de la gente se enfríe. Cristo no volverá por eso. Mateo 24, el verso 14 dice: el fin del mundo tendrá su lugar, específicamente cuando el pueblo de Dios salga a predicar el evangelio por testimonio a las naciones.
Cristo ha puesto el balón en nuestra cancha. Cristo ha dicho: yo vuelvo al mundo, pero hay una responsabilidad que ustedes tienen que cumplir. Cuando estudio la historia del Gadareno, puedo ver en la historia que este hombre se quedó con el deseo de volver a ver a Jesús. Y por el deseo de volver a ver a Jesús, este hombre salió a preparar su región. La experiencia de los discípulos me dicen que estos discípulos tenían el deseo de reencontrarse con Jesús. Y por el deseo de reencontrarse con Jesús, salieron a trastornar el mundo con el evangelio. Y yo pregunto a la iglesia hoy: ¿tienes tú el deseo de ver a Jesús? ¿Tenemos nosotros el deseo de ver a Jesús? Yo creo que si queremos ver a Jesús nuevamente, descendiendo en gloria para encontrarse con un pueblo que lo espera, el mensaje de hoy ha sido dado. Que Dios le bendiga.